Estamos de vuelta, amigos. Aprenderemos a hacer la figura de nuestro tablero para nuestro gabinete que ya vimos en nuestro video anterior. Es un procedimiento muy sencillo, así es que esto será para que conozcas el procedimiento y lo puedes hacer también tú sin ningún problema. Vámonos al taller para ver cómo se hace. Bien, veamos la fresa que vamos a usar en nuestro router. Es esta, como la pueden ver aquí. Esa es la figura que tiene. De hecho era una broca que tenía valero. Yo se la he cortado para poder ocuparla así. Vemos aquí. Es de más o menos de 35 milímetros, los que tiene de ancho. Esta es la que vamos a usar para hacer nuestra puerta y que se vea como tablero. Vamos entonces a pasarla y ya vemos cómo queda. Bien, como pueden apreciar, lo que he hecho es un marco a la medida de la puerta para que nos sirva como tope y poder correr nuestro router alrededor de este marco. Vamos a meter la puerta en el marco y voy a poner una prensa sobre todo en la parte del medio para asegurarme de que quede bien puesto y a la hora de que corra mi router no tenga el problema de que se abra más en la parte del medio. Lo voy a sujetar a los burros o caballetes que estoy usando en este caso y voy a correr la broca a continuación. La recomendación que yo te haría es que tengas tu broca perfectamente afilada, aunque el panel que estamos ocupando aquí es un MDF enchapado. Es conveniente que corte bastante bien para que nos quede menos detalles que pulir. Nótese que lo que estoy haciendo es pasar el router, la broca, en diferentes alturas. Primero unos 3 o 4 milímetros para que en el siguiente paso la baje un poquito más y el último paso quede ya a la altura que la quiero. La sugerencia es que tú hagas lo mismo. Perdón por meterme por aquí, quiero preguntarte si ya estás suscrito a nuestro canal. Si no es así, te invito a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, compartan nuestro video para que más gente lo pueda ver y nos regales un like. En este caso tengo 6 puertas del mismo tamaño, así que no tendré problema en pasar todas las puertas con el mismo marco. Vamos a repetir este procedimiento para nuestras 6 puertas. Otra recomendación que puedo dejarte es no pasar el router tan rápido, ve dándole su tiempo a que la misma velocidad de la fresa haga su trabajo, así cuando tengamos que prepararnos para el acabado tengamos una pieza mucho más limpia. Esto, aunque no me lo creas, te ahorrará mucho tiempo. Bien, amigos, pues ya vieron cómo quedaron las puertas después del fresado que le hicimos. Ya queda como un tablero nuestras puertas del gabinete. Así es como queda. Lo que tendremos que hacer con esta puerta es hacer un lijado en la figura que ya hemos hecho para poder hacer un acabado y que nos quede muy bien. Bueno, vimos la pieza en crudo, es decir, sin el acabado. Aquí vamos a hacer una vista de nuestra puerta ya con el terminado, así es como nos queda. Aquí te lo dejo, continuamos. Por eso en este video que te voy a dejar por aquí, para hacer el procedimiento del acabado o el barnizado, que como pueden ver lleva un fondo blanco y un veteado en color gris. Por aquí te dejo el video para poder hacer un acabado vintage como el que hemos dejado en este mueble. No te pierdas el siguiente video, vienen cosas muy interesantes. Adiós.